La escóbula de la brújula. Y seguimos con esos mitos populares de la ciencia, de la tecnología, esas leyendas urbanas que hay al respecto. Una de ellas, por ejemplo, que hace como que se distinga una parte de lo que es el hemisferio norte y el hemisferio sur. Bueno, aquello de, ya que estamos hablando del agua, ¿no? El agua se dice, bueno, pues que gira en distinto sentido al irse, por ejemplo, por el desagüe. Y eso es un efecto conocido y no es nada irreal. No es irreal, pero no ocurre. O sea, me explico. Es decir, a ver, puede ocurrir. El efecto Coriolis, claro, además, bueno, es un efecto real, ¿eh? O sea, es decir, ahí no hay ninguna duda. Se aplican muchísimas cosas. Por ejemplo, si tú lanzas un proyectil desde un hemisferio a otro, tienes que calcularlo, porque si no, se va a desviar sobre lo que son, vamos a decir, la línea de los meridianos. O sea, que el efecto de Coriolis existe, es real. Pero en el caso de lo de los desagües, es tan poquísima la fuerza que tiene con la rotación de la Tierra, con el tamaño de la Tierra, etcétera, etcétera, que al final hace que dependa más de cómo empiece a girar que del hecho real de que por narices, vamos a decir, tenga que girar hacia un lado en el hemisferio norte y hacia otro en el sur. O sea, pero fíjate, puede ocurrir, pero no es... Hay vídeos de, bueno, pues supuestamente, incluso hay una zona en el Ecuador donde se supone que hay esa línea en unas terrazas, claro. y plantean, hay vídeos que la gente, cualquier oyente puede ver en YouTube, donde hacen, digamos, echan agua por un embudo, bueno, tal, y a la forma de evacuarlo es diferente si se van 50 metros a un lado a 50 metros al otro. Precisamente, además, ahí eso llega a ser ya lo absurdo. O sea, no es el caso. Lo que ocurre es que sí que, ya digo, el efecto es real, ¿eh? El efecto es real, pero no tiene un efecto tan grande en algo como, por ejemplo, un desagüe, que quites el tapón y se vaya a ir siempre hacia un lado. Depende de la forma del desagüe, depende de muchos factores, ya digo, antes que del... Yo lo comprobé con una quitara. Es curioso, porque supongo que dependía... Una alquitara o quitara, también le dicen en La Mancha, son mecanismos para destilar el alcohol. Que tenía mi haber empezado por ahí, destilar el alcohol, claro, eso es lo que conocemos. La familia de mi mujer pues tenía un tío que fabricaba alcohol y entonces tenía un alquitara. Entonces una vez lo echabas y se iba para un lado y otras veces se iba para otro. Entonces yo estudié, ¿y por qué sí? ¿Y por qué no? Y tal. No sé si dependía de las impurezas, de la manera de echarlo, no sé, yo... Sí. Hombre, el alcohol es diferente del agua porque no tiene tensión superficial, por otro lado, o sea que claro. Pero aparte de eso, ya digo, depende de la forma, de cómo lo echaras, del momento, de si empezó a caer por un lado o por otro, cómo empiece a irse. Claro, por eso digo que el efecto es real, o sea que no es quitar el mito, no es un mito, quiero decir, el efecto de Coriolis, hombre, por favor, claro que existe, ya digo. En un cohete hay que calcularlo, por ejemplo, si Kim Jong-un nos quiere lanzar un cohete y matarnos a todos, tiene que tenerlo. Bueno, estamos en el hemisferio norte los dos. No le des idea, que las cosas no están muy bien que se diga pero digo, el efecto por el real, este asiático. Pero a ver, no es como se cuenta así un poco de decir, es que siempre en el hemisferio norte va a ir hacia un lado y en el sur hacia el otro, no es de esa manera. Bueno, vamos con otro líquido que también, bueno, pues anda por ahí dentro de las leyendas urbanas, y es de la gasolina sintética, que dicen que no existe, en otros casos hay gente que dice que sí. Efectivamente. Bueno, hay países donde, por ejemplo, en Sudáfrica, si tú a un sudafricano le preguntas si existe la gasolina sintética, te dirá que sí, porque su país la fabricó durante muchos años. Claro, Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, no tenían la capacidad bueno, sí, compraban mucho petróleo a las famosas, ¿no? A la Standard Oil, las americanas, pero luego llega un momento que no. Tienen que producirlo. Por cierto, uno de los lugares donde se produce gasolina sintética es el campo, la parte, digamos, de trabajo de Auschwitz-Birkenau, no la del campo de exterminio, sino la parte del campo de trabajo. Ahí se produjo gasolina sintética mediante un proceso que, bueno, Bergius, Fischer and Tropsch, son dos, digamos, o tres personas, ¿no?, que crean los sistemas para hidrogenar elementos que no son, que digamos que son, por ejemplo, carbón, sustancias bituminosas, pero no específicamente líquidas, y se pueden conseguir, pues eso, petróleos sintéticos o gasolinas sintéticas. Son de bajo octanaje, eso sí, y cuestan mucho más caro, porque aquí la gran pregunta es decir, si se pueden fabricar, ¿por qué no lo hacemos, no? Pues porque sale más caro que sacarla de un agujero del suelo. Sí, bueno, de hecho hay el problema también de la desalinización del agua del mar. Claro, lo que pasa es que la desalinización es, digamos, imprescindible en muchos países, sobre todo, por ejemplo, no hay otra salida. El Golfo Pérsico, claro, que necesitan eso. España, por cierto, está a la cabeza de la producción de plantas desalinizadoras y al final es efectivo. Simplemente si nos acoplamos un poco al uso racional del agua, podemos hacer perfectamente válido el utilizar agua de mar. O sea, que nadie tenga miedo por las sequías en un futuro, porque no nos va a pasar nada, ¿eh? El invento que hizo Alberto Vázquez Figueroa, sí. fue eficaz, que fue incomprendido,
dimitió porque también le complicaron la vida y le pusieron muchas zancadillas, y sin embargo él justificaba que precisamente con la energía la de las motriz mareas, del agua pues claro, podrías la abastecerte. maremotriz. Pero Sí. al final parece que se ha implantado en pocos lugares. Bueno, yo creo que no lo conozco en profundidad, solo lo conozco por lo que era... Sí, además él por la escribe historia, una ¿no? novela sobre eso. Sí, lo que pasa es que yo creo que debe de ser no muy eficiente, porque si no se utilizaría habitualmente. Es decir, este tipo de cosas son así. Cuando tú das un salto tecnológico no hay manos negras que lo intenten evitar. Lo que hay manos negras que lo intentan a veces retrasar para lucrarse de él. Es como si, claro, las petroleras al final acabarán produciendo la fusión nuclear, es que es así. Pero también hay un tema de lo que es la eficacia-precio. El binomio eficacia-precio es muy importante, que era lo que quería decir antes. Por ejemplo, cuando Diesel crea su primer motor, lo hace con aceite de girasol. O sea, el primer motor en el mundo de explosión era de aceite de girasol, pero es que salía bastante más caro que sacarlo del petróleo. Bueno, es que en un motor de toma de gasoil puedes poner casi lo que quieras, incluyendo gasolina, que funciona. Sí. O sea, No, pues sí, lo he podido comprobar. Sí. Una vez eché en las sin equivocaciones querer, famosas, ¿no? Una vez eché sin querer y me dijeron, pues no No le pasa echas nada, claro. mitad y mitad y no pasa nada. Claro. En cambio, en un motor de gasolina hay que tener cuidado. Como No, eches un ahí litro no, de gasoil, no, páralo, no, simplemente no andaría. Por no contar la gasolina que en la alquitar hasta que tiene Juan Ignacio fabrica por las noches en horas clandestinas. Sí, pero es así, vamos. En el Bueno. tema de la gasolina sintética, ya digo, es una cosa real. Se fabricaron muchísimos millones de toneladas en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, luego en países que necesitaban, porque tenían algún tipo de bloqueo o lo que sea, como pasa en Sudáfrica, y lo único que pasa es que sale más caro.